Gloria a Jesús. Esta mañana estamos aquí, ¿verdad? Recibiendo del Señor. Que Dios continúe bendiciendo a su pueblo y las personas que van a escuchar esta palabra. Y la palabra que el Señor me ha ministrado es acercándonos a Él, piedra viva. Acercándonos a Él, piedra viva. Amén. Gloria al Señor. Basado en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a su nombre. Amén. ¿Lo tenemos todo? Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Amén. La palabra acercaos a Él, ¿verdad? Esa palabra en el término hebreo significa aproximarse o acercarse. También es frecuente en la Biblia hebrea referirse a un contacto físico, ¿verdad? En la Torá, en la Biblia hebrea, se refiere a un contacto físico, incluso a un contacto sexual o a un aproximarse a un sacerdote ante la presencia de Dios. Amén. Y en la Biblia hebrea, ¿verdad? En la Torá, aparece 125 veces la palabra acercaos. Es una palabra donde Dios hace mucho énfasis, que el pueblo de Dios se acerque a Él. Piedra viva. Amén. Y piedra en el hebreo significa piedra, ¿verdad? Se refiere a Jesucristo como piedra angular. Y como piedra angular en el hebreo pinnat, con doble N, para los que están escribiendo, que da vida y sustento espiritual. Piedra angular, al igual que una piedra que alinea y estabiliza un edificio, ¿verdad? Cristo alinea la fe y da estabilidad a la vida espiritual de los cristianos. Aleluya. Eso es nuestro Señor Jesucristo. Piedra viva. Pero el Señor quiere en esta mañana enfatizarnos y decirnos que nos acerquemos más a Él. Acercaos a Él, piedra viva. Si el apóstol Pedro, ¿verdad? El Espíritu Santo le dio esta palabra, es porque el Señor sabe que a veces nos alejamos de Dios. Y el Señor nos dice, acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. El hombre, ¿verdad?, ha desechado a Dios desde el principio, lo sabemos, ¿verdad? Porque cuando Adán y Eva pecaron, fue desechar a Dios. Fue desechar la voz del Señor, la palabra que Dios le dijo. No toque ni coma de ese árbol, de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué hicieron? Se alejaron de Dios y se acercaron a la voz del enemigo. ¿A dónde me estoy acercando? ¿A la voz del enemigo? ¿A mi propia voz o a la voz de Dios? Que me dice en esta mañana que me acerque a Él, que me aproxime, que tenga intimidad con Él, porque son tiempos difíciles lo que estamos pasando en este tiempo, ¿verdad? Hay muchas circunstancias que están ocurriendo y sabemos que el Señor nos dice que nos acerquemos a Él, aleluya, porque Él es esa piedra viva, como dice aquí la palabra. Dice el verso 5, vosotros también, como piedras vivas, sé edificado como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Por medio de Él nos acercamos a Él como piedras vivas. Qué precioso, qué privilegio nos da el Señor. Cuando la vida de Cristo, nuestro Señor Jesucristo, viene a nuestras vidas,
Entonces por eso podemos ser piedras vivas, porque Él está con nosotros. Él está con nosotros y nosotros debemos acercarnos más al Señor. Son tiempos, hermanos, que no podemos perder tiempo. Debemos acercarnos a Dios. Bendito sea el Señor. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Aleluya. El que creyere en Él no será avergonzado. Y debemos seguir creyéndole al Señor, que Él es la principal piedra del ángulo. Un edificio, ¿verdad?, se alinea a través de ese fundamento, como los apóstoles. El fundamento de los apóstoles era Jesucristo. Es Jesucristo y tiene que ser Jesucristo en nuestras vidas. Y debemos acercarnos a Él, aleluya, para ser edificado como casa espiritual, para no edificar sobre cosas que dañan nuestras vidas. ¿Qué estamos edificando en nuestras vidas? ¿Estamos edificando sobre hojarasca o sobre qué? Si nos acercamos al Señor y tenemos intimidad con Él, otra cosa. Como dicen, ¿verdad? Otro gallo cantaría, hermano. Si la iglesia del Señor, nosotros, la iglesia del Señor, estuviéramos espiritualmente, ¿verdad? Porque Él está en nosotros, pero nosotros nos alejamos. Cada uno sabe en qué se aleja. Sí debemos vivir una vida cotidiana. No solamente es apartarnos, nuestras vidas tienen que estar pegados del Señor, cerca de Él, porque Él es la piedra viva, aleluya. Él es el único que nos puede dar vida y vida en abundancia. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. El libro de Santiago está delante de Pedro 4, verso 8. Dice la palabra: acercaos a Dios. Amén. 4:8 de Santiago. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice, pecadores, somos pecadores. Tenemos esta condición, hermano. Limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Está hablando a la iglesia. Limpiemos nuestras manos. Levantemos manos santas para nuestro Dios. En Jesucristo, en su sangre preciosa, nos podemos limpiar de toda obra muerta, de todo aquello que nos contamina, hermano. Pero dice la palabra, ¿verdad? Acercaos, cerquita de Él. Así como la intimidad de dos esposos, así debe ser nuestra cercanía a Dios. Amén. Nuestra cercanía, porque el Señor compara la iglesia con el matrimonio. Amén. Compara la iglesia con el matrimonio. Así como, ¿verdad? El matrimonio es uno solo. Son dos, pero son uno. Así el Señor quiere que nosotros estemos con Él, unidos a Él, estar cerca de Él. Bendito sea el Señor. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Estaremos juntos. Y nos declara aquí a través del apóstol Santiago, pecadores. Queriendo decir, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para no acercarte a Dios? Acerquémonos, hermanos. Limpiemos las manos. Vosotros los de doble ánimo.
que un día está bien y otro día está mal. Eso es una persona de doble ánimo. No es firme porque no está en la roca inconmovible. El Señor quiere que permanezcamos firmes, sin fluctuar. Acercaos a Él. Aleluya. Él es la piedra viva. Purificad vuestros corazones. El corazón, ¿qué dice la palabra? Engañoso es el corazón más que todo, porque de él mana la vida. Y cuando se refiere al corazón, no está hablando del corazón físico, sino está hablando del alma, donde está todo ahí, los sentimientos que nos arrastran, las circunstancias, ¿verdad?, que se nos presentan y podemos alejarnos del Señor. Yo le decía a alguien, no importa la circunstancia que tú estés viviendo, tú eres la que conoce del Señor. Si tú conoces del Señor, si Jesús está en tu vida, entonces debemos actuar como Dios actuaría, no como yo quiera. Aunque las circunstancias sean las peores del mundo, hermano. Tal vez tú te encuentras tu situación muy fuerte, pero acércate a Dios y verás que es nada. Verás que es nada porque nuestro Señor Jesucristo padeció más por nosotros, aleluya. Que lo que nosotros podemos pasar en esta tierra, acerquémonos, hermanos, y vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver lo grande que es nuestro Dios, aleluya. Efesios, capítulo 2. Versículo 18. Aleluya. Santo eres, Señor. Efesios 2, verso 18. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, por medio de Jesús. Cuando está hablando por medio de Él, aunque esté en letra minúscula, pero sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. No debemos tener temor, debemos entrar confiadamente. Dice, así que ya no sois extranjero ni advenedizo. Tú no eres extranjero, ni eres advenedizo. Dice, sino con ciudadanos de los santos, aleluya, con ciudadanos de los santos y miembro de la familia de Dios. Qué precioso. Miembro de la familia de Dios. La familia de Dios es lo, según la palabra y según debemos saber, es lo primero. Amén. Primero acordarnos lo de la casa, ¿verdad? De la familia de Dios. Y después lo demás, dice la palabra. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aleluya. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Él es la piedra principal, el fundamento. Si caminamos en el fundamento de mi pensar, de mi sentimiento, vamos a fracasar, hermano. Porque tú no sabes lo que me están haciendo. Porque tú no sabes cómo es mi esposo, o cómo es mi esposa, o cómo es mi vecino. Tú no lo sabes. ¿Somos de él o no lo somos? Tenemos que identificarnos. Cuando nos acercamos al Señor, vemos todas las cosas como nada. Amén. Vemos todas las circunstancias que ocurren a nuestro alrededor como nada. Porque si nuestro Señor Jesucristo padeció por nosotros, aleluya, se entregó por nosotros, no le importó ser Dios y vino en la condición de nosotros. ¿Quiénes somos? Para no saber que nuestro fundamento es Él, que Él es la piedra angular, en quien todo el edificio bien coordinado, dice la palabra, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, aleluya, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén.
No es en la carne, es en el espíritu. Para ser edificado en el espíritu. Si nos acercamos a las cosas que se nos ofrecen en el internet, hermano, es una lucha fuerte. Es una, ¿cómo le digo? El Señor reprenda toda enviación del enemigo, pero ayer también comprobé y yo decía, Dios mío, pero ten misericordia, ayúdanos a acercarnos a ti, porque todo el mundo está embelesado con el celular, hermano. Eso es algo terrible. Yo no digo que no se use, es importante en muchas medidas, ¿verdad? Pero hay que tener medidas para usarlo, porque el enemigo está arrastrando a la humanidad a ser zombie, a dejarse manipular, a estar más cerca del celular que de la palabra. Y el pueblo de Dios también. Caemos, hermano, en esa condición. Caemos. Y Dios no quiere que caigamos en esa condición. Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él, porque Él es el único que nos puede dar más vida y nosotros podemos impartir esa vida. Nosotros somos los que tenemos que preparar el camino al Señor. Así como Juan preparó el camino a nuestro Señor Jesucristo, la iglesia del Señor. Pero si estamos llenándonos y acercándonos a cosas que no nos dan vida, no podemos dar lo de Dios. Tenemos que acercarnos a Él, porque Él es, aleluya, Él es la piedra viva. Él es el único que nos puede dar vida y vida en abundancia. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Gloria a su nombre. Vamos a ir a Éxodo, cuando el Señor habló. Éxodo 19, y vamos a mirar, porque todo es sombra de lo que habría de venir, ¿verdad? Gloria a Jesús. Éxodo 19, verso 20. Aquí cuando el Señor se manifestó en Sinaí, vamos a mirar aquí lo que ocurre, lo que pasa, bendito sea el Señor. Éxodo 19, verso 20 dice, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, aleluya, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió, obediente, ¿verdad? Y subió a la cumbre del monte. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Bendito sea el Señor, para que Jehová no haga estrago. El Señor está dando un mandato, ¿verdad? Que el pueblo se santifique, que no los límites sean los límites que Dios diga. Pero vamos a mirar ahí mismo en el 20, verso 18, dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, de la manifestación de nuestro Dios, ¿verdad? El monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Se pusieron de lejos, no se acercaron y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Hermano, acerquémonos al Señor. Limpiemos nuestro ser en Cristo Jesús, en la palabra. Bendito sea el Señor. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, ¿verdad? No temáis en esta mañana, hermano, y acerquémonos al Señor. Porque para probaros vino Dios,
y para que tu temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Para que caiga el temor, ¿verdad? El temor a Dios es aborrecer el mal y mirar la santidad de Dios. Era lo que Moisés le estaba diciendo, no temas, para que tú mires la grandeza de Dios, lo santo que es Dios. Dios te está probando, está viendo lo que hay en tu corazón. Le dice al pueblo y nos dice a nosotros, no temas. Pero el pueblo no quiso. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Aleluya. Ahí estaba el Señor. Pero Moisés entró confiadamente ante el trono de Dios, ante la presencia de Dios. No tengamos miedo, hermano. Entremos a la presencia de Dios, a estar en intimidad con Dios, porque Él quiere darnos a conocer, a revelarnos su vida, aleluya, a revelarnos su ser. Y vamos a mirarlo en Hebreos, otra vez a Hebreos, Hebreo 12, Hebreo 11 primero, 11:6. Dice el Señor, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Aleluya. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es creyendo en Él que Él está aquí. Él está aquí con nosotros. Aleluya. Bendito sea su nombre. Santo es su nombre. Aleluya. Digno de alabanza y adoración. El que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Da regalo el Señor. Y dice el 12, capítulo 12, verso 18. Aleluya. Bendito sea el Señor. Porque no os habéis acercado. Capítulo 12 de Hebreo, verso 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, ¿verdad? Lo que leímos. Y que ardía en fuego. Aquel monte en Éxodo ardía en fuego. A la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, ¿verdad? El pueblo le rogó a Moisés, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada por dardo. Era poderoso nuestro Dios. Nuestro Dios es grande, aleluya. Tiene todo el poder y tiene toda la autoridad. Y dice, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Aleluya. Estoy espantado y temblando, estaba Moisés. Eso está en Deuteronomio. Deuteronomio 9, 19. Sino que os habéis acercado, acercado al monte de Sión, aleluya, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, aleluya. Bendito sea el Señor, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. A este Dios. ¿Cuánto más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que tiene el poder y la autoridad, hermano? Acerquémonos a Él, aleluya, porque Él nos va a dar vida
y vida en abundancia. Acerquémonos, tengamos intimidad con Él, leamos la palabra, estemos en oración, busquémoslo a Él, porque Él es el dador de vida. Mirad que no desechéis al que habla. No desechemos la palabra del Señor. Como el pueblo desechó lo que Dios ordenaba y no quisieron acercarse a Dios. Sabemos que había un límite, pero ellos podían obedecer ese límite de Dios, pero ni eso quisieron, obedecer el límite. Dice la palabra, ¿verdad? Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que le amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos a los que amonesta desde los cielos. Aleluya. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradeciéndole con temor y reverencia. Aleluya. Nuestro Dios merece, hermano, que nosotros temamos a Él. ¿Y qué es el temor? Aborrecer el mal. Cuando yo no escucho la palabra de Dios y no la obedezco, no hay ningún temor de Dios en mi vida. Estoy en desobediencia. Miremos a David y a Saúl. Si Saúl, ¿verdad?, cuando fue rechazado, había obedecido la voz de Dios y había escuchado, otra cosa sería para su familia. Pero ¿qué le pasó a David? David, sabemos que era conforme al corazón de Dios. Aunque pecó, falló, ¿verdad? Un pecado fuerte, pero hubo arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos, nos estamos acercando a Dios. Pero Saúl no se arrepintió, siguió en su afán de perseguir a David para que no quitara su trono. ¿Qué trono? Si lo mejor es tener a Cristo. Él es el Rey. Nuestro Señor Jesucristo es la porción que nosotros debemos procurar en esta tierra. Así que, como dice aquí, nosotros debemos acercarnos a ese monte de Sión, a ese Dios vivo, a esa ciudad, aleluya, que no ha sido dada, Jerusalén la celestial. Nuestros nombres, si ha creído en Jesucristo verdaderamente y está caminando en Él, no es solamente por venir a este lugar, sino caminar ahí afuera, en tu casa, en tu trabajo, donde quiera que esté, de que de verdad estás cerca de Dios. Porque es muy fácil venir aquí, pero caminar como Dios quiere que caminemos, ahí es, verdaderamente cuando se cumple la palabra de Dios. Cuando estamos obedeciendo la voz de Dios, Dios anhela que su pueblo se acerque a Él, porque Él es la piedra viva y nos da vida más y más, porque nuestro Dios es eterno, aleluya. Bendito sea el Señor. Vamos a ver aquí los que no podían acercarse a Dios. Levítico 21, vamos a mirar.
Aleluya. Levítico. Gloria a Jesús. 21. Capítulo 21. Verso 21. Aleluya. La santidad de los sacerdotes, ¿verdad? Dice aquí el Señor, ¿verdad? Para que miremos que todo era sombra de lo que había de venir. Dice, ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, el cual haya defecto, era, ¿verdad?, del linaje de Aarón, los sacerdotes, pero si había defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. No puede, si había defecto. En Cristo somos perfeccionados, somos santificados. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrás comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que lo santifico. Bendito sea el Señor. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Le declaró esa palabra. Si había defecto en esa vida, no podía entrar, no podía traspasar el lugar santo, el lugar santísimo. Solamente aquellos que eran perfectos. Solo Cristo es el único perfecto, y a través de Él yo tengo entrada a acercarme a Dios. A través de Él mismo, Él es Dios. Puedo acercarme confiadamente, hermano. Bendito sea el Señor. Vamos nuevamente a Hebreos, capítulo 10. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 10, verso 19. Aleluya. Dice la palabra, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Amén. Aquí miramos que a través de la sangre de Jesús tenemos entrada al lugar santísimo, a Él mismo. Cuando la palabra declara, yo soy el camino, la verdad y la vida, está hablando del tabernáculo. Aleluya. Cristo mismo, aleluya, el mediador del nuevo pacto. A través de su sangre podemos entrar a Él mismo. Bendito sea el Señor Jesucristo. Santo es tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Él es nuestro gran sacerdote, nuestro sumo sacerdote, que a través de Él podemos entrar, hermano. Para ese camino vivo, aleluya, no es muerto. Al Dios vivo, aleluya, bendito sea el Señor Jesucristo. Gloria a tu nombre, Señor. Santo es tu nombre, Jehová. Tú eres digno de supremas alabanzas. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Purificaos los corazones de mala conciencia y lavaos los cuerpos con agua pura. Su palabra, Él mismo, nos lava. En esta mañana, Dios nos está lavando con esta palabra, porque es agua. Y nos hace ver que Él es la piedra viva, que Él es la fuente, aleluya,
Así que acerquémonos con corazones sinceros delante del Señor. Y para terminar, nuevamente a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4. Gloria al Señor. Dice, acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Solamente el linaje de Aarón podía entrar, y los que no tuvieran defecto podían entrar. Pero Cristo nos dio entrada. Aleluya. Él nos dio entrada. Y Él nos dio entrada y nosotros podemos entrar confiadamente. Con corazones sinceros delante de Él. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en Él no será avergonzado. Aleluya. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Amén. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. Bendito sea el Señor. Acerquémonos a Él, hermano. Es un tiempo donde nosotros no podemos estar jugando. Tenemos que acercarnos al Señor, tener intimidad con Dios, caminar de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él es digno, porque Él es precioso, porque lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, que hoy, ¿verdad?, nos invita a hacer memoria de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Antes de ir a la cruz del Calvario, celebró con sus discípulos la Santa Cena, la Pascua. Y Él anhelaba hacer eso con los discípulos. Estar ahí junticos celebrando la Pascua. Pero un día, no muy lejano, nosotros la vamos a celebrar y lo vamos a mirar. No sé qué haremos aquel día, ¿verdad? ¿Qué irá a pasar con nosotros? Aleluya. ¿Usted lo cree? ¿Que va a celebrar las bodas del Cordero? ¿Que va a estar con el Señor por toda la eternidad? Ese amén no se ve muy seguro. Tiene que haber una seguridad en Dios. Amén. Así sí, ¿verdad? Porque Dios se agrada de que tenemos que estar seguros en quien hemos creído, en Él. Aleluya. Porque Dios se complace. Es imposible agradar a Dios si no hay fe. Si no estamos creyendo verdaderamente en el poder de Dios, en la autoridad del Señor, que nuestro Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros para que le conozcamos a Él, para que le sirvamos a Él. Aleluya, porque Él lo merece. Gloria a ti, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias.